Vamos a buscar en Génesis, capítulo 15, versículo 1. Génesis 15, 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que nos hables, que ministres, Señor, con tu Espíritu Santo, esa palabra de vida, Señor, que haya cabida en nuestro corazón y que dé el fruto que tú esperas, en el nombre de Jesús. Amén. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: No temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: Oh Señor soberano, ¿de qué me sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo, ya que tú no me has dado hijos? Eliezer en Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Bueno, esta palabra nos narra uno de los momentos de la vida de Abraham, de la vida de fe. Abraham, como sabemos, era una persona que prácticamente a ciegas tuvo que seguir la voz del Señor. Sí, no es como nosotros que tenemos la palabra y tenemos inclusive siervos que están a cargo de dirigirnos y de pastorearnos. Abraham, digamos que se habla mucho de Abraham por la fe, ¿sí o no? Es el padre de la fe. Pero aquí en este pasaje en particular, Abraham le está como, en cierta manera, no reclamando a Dios, pero sí poniendo una especie de queja, diciéndole: ¿de qué riqueza tú me hablas o de qué bendición tú me hablas? Después de que el Señor le da la palabra en la que le dice que iba a multiplicar su descendencia, le dice: pero ¿de qué riqueza me estás hablando? ¿O de qué bendición si ni siquiera tengo un hijo? O sea, la palabra que el Señor le dio a Abraham fue antes de esto, ¿sí? La palabra en la que le dice que su descendencia se vería como las estrellas de los cielos. Entonces aquí vemos que Abraham, a pesar de su fe, digamos, empieza a tener ese choque entre la promesa y la realidad de lo que él estaba viviendo, que es la lucha permanente del creyente. O sea, ¿en qué radica la dificultad para seguir caminando en pos del Señor? En mantenernos ubicados en este punto, ¿sí? Que tú tengas la promesa, que tengas certeza en la promesa, que la tengas ubicada. Por eso también hemos hablado que a veces el creyente ni siquiera sabe qué es lo que el Señor le está prometiendo, ¿sí? O sea, si tú no sabes cuál es la promesa del Señor para ti, pues hay que buscarla y pedirle al Señor que te hable en este sentido. Entonces, tener la promesa ubicada, pero también aprender a lidiar con una realidad que todos tenemos. O sea, siempre va a haber una lucha entre esos dos factores. Eso le pasa a cualquier siervo. Por eso, cuando el Señor llamaba, por ejemplo, a Moisés, a, a Josué, Él les habla y les dice: no temas. O sea, cuando uno va a caminar en pos del Señor, pues la promesa no es un hecho, justamente es una promesa. Y uno tiene que aprender a caminar en estos dos factores de lo que el Señor te dice que va a hacer y tus realidades, eh, que en ocasiones pues se tarda en llegar, ¿sí? Ahora, el problema aquí era que la promesa de Abraham era una promesa prácticamente descabellada. O sea, pensar o decirle a Abraham a la edad que tenía, hay un pasaje que dice cuando ya casi muerto, o sea, quiere decir como Dios le viene a hablar esa promesa cuando ya está más allá que acá, o sea, le queda relativamente poco tiempo de vida a Abraham, ¿sí?
es descabellada y aparte que sea tanto pueblo el que va a salir de él, más a esa edad. Entonces ni siquiera se había cumplido lo de Isaac y obviamente Abraham ya estaba patinando en esta promesa, ¿sí? Porque obviamente el creyente, el ser humano, mejor dicho, está en la situación en la que queremos las cosas de manera inmediata. Aquí vale la pena resaltar, mire cómo es la condición del ser humano. Usted se ha dado cuenta que la gente empieza sus objetivos y no los termina. Y no los termina porque no ve los resultados inmediatos, ¿sí? Y así somos nosotros, todos, en cualquier área. ¿Sí? Ese es el motivo, el factor principal por el cual la gente abandona los proyectos que en algún momento se ha planteado. Porque la gente no está acostumbrada al proceso. Y nosotros como creyentes, como siervos de Dios, seguidores de la palabra, tenemos que ser personas que nos acostumbramos al proceso, o sea, personas de proceso, ¿sí? Si nosotros nos relacionamos con el Señor con cierta impaciencia y pretendiendo ver las cosas ya mismo, pues el Señor no se va a hacer cargo de nuestra situación, porque a todos el Señor nos tiene un recorrido, un proceso, ¿sí? Para muchas cosas, para formación, o sea, la fe, al final de cuentas, tú empiezas a practicar la fe con lo poquito que tienes, digamos, llegas y empiezas con la gota de fe, por eso el Señor lo representa, con el grano de mostaza que tienes, a partir de ahí comienza tu caminar con el Señor, pero ese caminar o esa semilla tiene que desarrollarse, tiene que crecer. La fe se va perfeccionando en la medida que la persona tiene experiencias con Dios, ¿sí? Por eso las experiencias personales, no en el punto eclesiástico, ¿sí? Hay que buscarlas para que haya el desarrollo. Inclusive hay que buscar la oportunidad de ejercer la fe. Usted sabe que tenemos a veces momentos en los que tal vez la situación es tan tensionante en nuestra vida, nos exige tanto, que nos cuesta pensar en sacar algo de fe para ese momento, ¿sí? O sea, inclusive a veces es lo último en lo que pensamos, pero como es un proceso, justamente, lo estamos hablando, debe haber un desarrollo. Si tú te esquivas los procesos, no se da el desarrollo, no se da el crecimiento. La gente en la iglesia esquiva procesos. Uno le dice a alguien, por ejemplo, quedas en disciplina y para ese momento la fe no le da para seguir el proceso que el Señor le está llevando, le está mandando. O medio sienten una exigencia por parte del Señor, puede ser en cuanto al servicio o en tu vida personal, y la gente se esquiva. Y en realidad es fácil esquivar las propuestas de Dios. Mucha gente lo hace, la mayoría de gente lo hace, ¿sí? A pesar de estar en la iglesia. Por eso la gente no se acomoda en situaciones que son incómodas para sí mismas, ¿sí? Pero entonces aquí estamos hablando de que así como Abraham, o sea, la fe de Abraham en este momento no es la misma que cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿sí? Tuvo que haber un proceso, unas experiencias que a él le permiten decir, ya he probado, ¿sí? Porque el apóstol Álvaro lo enseñaba esta mañana, nadie puede confiar en algo que no conoce. O sea, tú para confiar en el Señor y para ejercer tu fe, tienes que tener una serie de experiencias. Entonces, la primera fe, la fe del nuevo, se puede decir, es una fe que tiene la expectativa de la novedad, ¿sí? Pero si tú después de eso no desarrollas y no procuras las experiencias con el Señor, esa poca expectativa con la que llegaste empieza a dañarse y a deformarse. Por eso se mira el fenómeno que nos ocurre a todos y es que la gente empieza a descender en nivel, ¿sí? No es lo mismo ver a una persona que recién, por ejemplo, en el servicio se ve mucho esto, una persona que empieza a servir por primera vez a una persona que ya lleva tiempo sirviendo. Las actitudes son completamente diferentes porque la fe, tal vez en esas personas que llevan tiempo, no se desarrollan o al menos al paso en el que se esperaría, ¿sí? O sea, el ritmo con el que va avanzando la gente a veces no es
el deseado por Dios o el que el Señor tenía en mente para tu vida, ¿sí? Y por eso viene el decaimiento. Cuando hay fe y se empieza a desarrollar, como ya se ha enseñado, no queda otra opción que entusiasmarse por la obra o por lo que el Señor está haciendo contigo, por ese proceso. ¿Por qué? Porque estás viendo resultados o respuestas al llamado, a tus necesidades inclusive. O sea, tú te sientes, eh, ¿cómo se dice? Atendido por el Señor, ¿sí? Pero pues la responsabilidad del creyente es esa, que es buscar la experiencia para tener de dónde agarrarse para la confianza, ¿sí? Entonces Abraham, claro, aquí está titubeando, y eso que es el padre de la fe, ¿sí? O sea, ¿qué tal si no? Imagínense nosotros en nuestra condición, que es de debilidad mucho más que este hombre, ¿sí? Pues las dudas siempre en el proceso de tu fe van a estar, se van a imponer inclusive, ¿sí? Y a veces hay que caminar aún teniendo esas dudas. A veces hay que caminar aún teniendo el panorama no muy claro en tu proceso. Y uno realmente hasta a veces cuestiona si las cosas que a uno le están ocurriendo pues hacen parte de la voluntad del Señor. O sea, yo sé que si a mí me ocurre, a usted también le debe ocurrir. Uno a veces dice, ¿será que yo tomé buenas decisiones? O sea, ¿será que esto hace parte del proceso? ¿Será que esto hace parte de la elección del Señor para mi vida? Bueno, en ese punto, así estaba Abraham, chocando y peleando, ¿sí? Al no ver el cumplimiento de la promesa. Seguramente cuando Abraham salió, le dijo el Señor, sal y mira hacia el cielo y mira las estrellas y trata de contarlas. Seguramente él se entusiasmó al escuchar la promesa, pero su realidad le contradecía, ¿sí? Entonces, recordemos que este punto incómodo en la vida del creyente vamos a tener que experimentarlo bastante seguido, ¿sí? Que es esa incomodidad, esa peleadera pues entre la razón y la fe, ¿sí? Hace parte. Ahora, que si yo estoy dudando de si la promesa se va a cumplir o no, ¿estoy cayéndome de la fe? No, ¿sí? Por eso aquí el Señor trae este pasaje, porque Abraham está cuestionando. Inclusive se puede decir, se atreve a decirle al Señor, pero ¿de qué bendición me habla si ni siquiera tengo el primer hijo y ya estoy viejo? ¿Sí? Y por eso menciona aquí a este Eliezer, que es un criado que él tenía, y para la época, inclusive para ahora también, pero pues en esa época era mucho más fuerte, eh, no había sentido en un avance en la vida si no era para dejar sucesores, ¿sí? Eso ahora se ha como desdibujado un poco, sin embargo todavía. Por eso la gente cuando no puede tener hijos se desanima, inclusive hasta del trabajo. Dicen, pero ¿para qué me voy a matar trabajando tanto si solo tengo que ver por mí en mi vida? ¿Sí? Entonces, eso estaba pasando con Abraham. La tensión en el corazón de él era evidente. Y aquí esto es importante que nosotros lo vivamos porque esto es lo que va a sacar si tú tienes una fe fingida o tienes una fe verdadera. La fe fingida puede engañarte inclusive a ti mismo. O sea, hay mucha gente que ha pensado que sí tiene fe y que luego finalmente no. ¿Sí? El otro día yo pasaba por un lugar ahí en la calle y miraba a una persona que estaba en el ministerio, que empezó a caminar con el Señor, que inclusive tuvo servicio y estaba fumando esa persona. Y yo decía, pensaba, ¿no? O sea, es como, es echarse al tres, o sea, es olvidarse de absolutamente todo esa condición. Cuando una persona cae de la fe, o más bien no cae de la fe, no tuvo fe verdadera, ¿sí? Por eso es que esto uno lo enseña, como yo les he dicho, de manera inclusive académica, o sea, tú tienes que mirar y procurar examinar cómo es el punto de tu fe, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Hay factores que la Biblia, que la palabra nos enseña. Uno de ellos es que si tú no vives confiadamente, o sea, como les he dicho, si tu vida es, sí, creo en el Señor,
pero no puedes dormir en la noche porque estás traumatizado con algo o porque estás ansioso, ¿sí? O porque tienes miedo del porvenir y estás, mejor dicho, así, ¿sí? Como, porque uno mira eso en la iglesia muchísimo, que la gente vive, pero como, en vez de vivir como llenos de gozo, de alegría, viven es como aplastados mentalmente, o sea, no ven esperanza, no ven expectativa. Si tú no puedes vivir confiadamente, por eso dice que más el justo por la fe vivirá, pues ese es un buen detonante para que tú examines y le digas, Señor, yo no me quiero equivocar en mi proceso de fe. ¿Sí? Yo no quiero pensar que estoy teniendo fe y luego ir a mirar y que no esté sucediendo. ¿Sí? Entonces, si tú tienes falta de paz o si siempre estás acongojado, no sé, esas cosas van mostrando por dónde está yendo tu corazón, ¿sí? Es normal tener días, ¿sí? Todos tenemos días, obviamente. Es normal tener dudas, sí, pero si en la práctica diaria, si la mayoría de tus sensaciones son del temor, no puede haber las dos cosas en tu corazón, ¿sí? Si tienes temor y supuestamente tienes fe, alguna de las dos no es genuina, ¿sí? Otro aspecto que es como decir una característica de la fe es el temor hacia el Señor. O sea, en algún punto Abraham seguramente, patinando ahí en su lucha, le patinó la fe, seguramente. ¿De qué echa mano? Del temor. O sea, es como decir, yo no me puedo soltar porque qué tal que me equivoque, qué tal o qué pensará el Señor si yo dejo esto. Eso es temor al Señor, ¿sí? Pero al final de cuentas es la fe, porque la fe tiene sus características. ¿Sí me hago entender? O sea, es como cuando uno describe a una persona, ¿no? Es que esta persona es alto, eh, delgado, tiene el cabello de esta manera, eh, camina de esta manera, el tono de su voz es así. Eso hay que buscarlo en nosotros. Las características que yo tengo son las características de la fe, como las vemos en la fe de los siervos o no, ¿sí? Porque seguramente que si tú miras hacia ti mismo, hacia adentro, vas a encontrar una serie de características. Hay gente, por ejemplo, que se la pasa peleando con la palabra y con la voluntad del Señor. Y hay rebeldía. La inclinación a veces es a la rebeldía. Y yo no me voy a dejar no, y hago lo que yo quiero y no me voy a dejar meter los dedos a la boca, dice la gente cuando escucha la palabra. Todo esto son tus características, por supuesto que vienen del pecado, que todo lo demás, ¿sí? Pero es que eso ya está en el ADN, o sea, desde Adán y Eva, eso ya quedó en el ADN del hombre. Entonces sí, son tus características acompañadas con todo lo que hace el enemigo, pero hay que buscar qué parte de tu fe es diferente a ti. O sea, tú en tu proceso de fe vas a darte cuenta, yo normalmente sería muy escéptico con eso, puede decir alguien. Pero no sé, hay algo que todavía me está sosteniendo de la mano del Señor, hay algo que todavía me hace sentir que hay esperanza. A esas experiencias o a ese punto, ese destello de luz que hay en ti, es que hay que apuntarle, ¿sí? Y pedirle al Señor que haya experiencias con Él. También se puede entender, si tú no tienes relación con el Señor, como mucha gente vive, o es decir, tú vienes a la iglesia y sirves de pronto, pero en tu día a día tú no tienes en cuenta al Señor, no tienes en cuenta la palabra, no oras, y si oras súper poco, no lees la palabra, eso es no tener relación con el Señor. Así lo percibe el Señor. No es que, ay, no, Señor, es que yo no soy disciplinado y por eso no puedo. Mire que esto, en algún punto uno sí se tiene como que disciplinar, ¿sí? Pero más va enfocado a una cosa que surge natural. Cuando la persona tiene fe, una oración sale de su corazón
prácticamente de manera natural, ¿sí? El querer buscar la palabra surge, es un hambre que surge en ti, ¿sí? Como cuando tú dices, uy, qué ganas de verme con fulano de tal, que es echarla muy bueno, ¿sí? Que es echarla bienísimo. Es algo así. Por eso uno, por supuesto, se enseña que usted tiene que procurar buscar estos entornos, ¿sí? Pero también hay que decirlo. O sea, la persona no es como que le va a surgir por sí misma. O sea, no se trata de si tú tienes la cultura o no, ¿sí? A veces uno tiene esa dificultad y en nuestro entorno mucho más. La gente no le gusta leer, ni meditar, ni estar como apartado. La gente le gusta estar es como en la bulla, en otras cosas, mantener la mente en otras cosas. Pero cuando tú tienes fe, sientes la necesidad de relacionarte con el Señor. Por eso le digo que cada uno tiene que mirar cómo está el estado de su fe, para que no vaya a pasar el tiempo y luego tú digas, parece que nunca tuve fe o parece que esto nunca se desarrolló, así como esta persona que les cuento, que es como que se borró absolutamente todo el conocimiento está borrado, no está, ¿sí? O sea, eso yo lo sé, digamos, físicamente hablando, está el conocimiento en su intelecto. O sea, si uno le pregunta, ¿y qué hablaban allá? No, hablaban de tal cosa, ¿qué te enseñaban? De la Biblia, que esto, que el otro. Pero ¿por qué no lo practicas? Porque no está eh, aprendido, ¿sí? No está aprendido. O sea, todo fue externo. Cuando tú dices, no, es que para tocar un instrumento se hace así. Ah, entiende la persona, pero vaya, hágalo. O sea, solamente va a salir de tu práctica personal. Eso es lo que quiero decir. Y si tú no tienes una fe que te lleve a una relación o a una práctica personal con el Señor, a una intimidad, a un deseo de buscarlo, y esto es así, o sea, uno tiene el deseo y luego uno decae por cualquier razón, pero tiene el deseo y tiene el deseo y te mantienes, pues no va a desarrollarse la fe. Te la pasarás luchando hasta que ya no puedas más y sueltes el objetivo, ¿sí? Si esto está muy frágil, hay gente a la cual le es muy difícil mantenerse, ¿sí? Que uno a veces los ve y uno dice, este está de un hilo, o sea, está que mejor dicho, lo que no, está con lo último que tiene, ¿sí? Y así se mantiene hasta que se sueltan, ¿sí? De la fe, porque no hay experiencias, porque no hay relación verdadera, ¿sí? Entonces, si vamos viendo hasta aquí, la fe tiene características. Si a la hora de cometer los errores no se te mueve nada, no tienes temor del Señor, no te abstienes de cosas porque dices, bueno, el Señor está aquí, quiere decir que tú no crees, ¿sí? Porque la persona que cree tiene en cuenta la presencia del Señor, o sea, tiene en cuenta que hay un ojo que lo está viendo, ¿sí? Y eso, por encima de cualquier argumento interpersonal, debería conducir una conducta, ¿sí? Inclusive cuando tú estás solo. Cuando tú estás solo, ¿qué estás haciendo? Cuando te apartas, ¿qué estás haciendo? Si tú haces cosas equivocadas y sabes que están equivocadas y no te importa que el ojo del Señor te esté viendo y no se te mueve nada, no te da ni el más mínimo temor, tú no tienes fe, no tienes fe, ¿sí? Y lo mismo, entonces es como una mezcla, la fe se puede entender como una mezcla de confianza en el Señor, pero también temor en el Señor, que a ti te mantiene, que cuando la confianza no está porque tienes mente racional, vas a tener que echar mano de la otra, del otro factor, ¿sí? Cuando tu ánimo decaiga, que a todos nos ha decaído el ánimo, vas a tener que echar mano de que tienes temor del Señor. Y dices, bueno, aquí voy arrastrándome, pero lo voy a hacer porque Él está ahí, ¿sí? Esa es la fe. Por eso es que todo el Evangelio se reduce al que cree, dice la palabra. Pero creer no es decir sí, yo creo, ¿sí? Creer es
poner en práctica o ejercer la fe. De lo contrario, cuando uno habla, no es que sí, yo creo, es que Dios, es que, y la gente menciona muy fácilmente esto, se convierte en una práctica como la de los católicos, es decir, una práctica idolátrica de la fe. Y esa, aunque tú estés haciéndolo en nombre del Dios de Israel, tampoco te sirve. O sea, al Señor no le sirve la práctica de una fe idolátrica. ¿Sí? La fe reconoce, como lo mencionábamos hace unas predicaciones, la fe reconoce que el Señor a ti te pide requisitos y te mueves conforme los requisitos que el Señor te está pidiendo. En la práctica idolátrica la gente hace lo que quiere, por eso cada quien crea a su manera. ¿Sí? Entonces, bueno, estábamos en el tema de que Abraham no veía, ¿sí?, que nada de estas cosas estaban, por decirlo de alguna manera, valiendo la pena, ¿sí? Pero estaba ahí. Entonces, mire que a veces uno se desanima, uno dice, no, pero es que yo no tengo la fe. Pero es que la fe de Abraham es muy similar al punto en el que nosotros partimos también. Por eso dice, solamente se requiere el tamaño de un grano de mostaza para que tú puedas desarrollar o puedas hacer algo con eso. ¿Sí? Abraham tenía eso, ¿sí? Sí tenía fe y era verdadera, porque tenía temor del Señor y también confiaba. Por eso salió de Ur de los Caldeos, quién sabe a dónde, ¿sí? Ese fue así, quién sabe a dónde. Y también otro gran aspecto de la fe es que resiste tensiones, ¿sí? Hay gente a la que uno no lo puede tocar, no se le puede dar una exhortación, no se le puede decir nada, porque se sueltan, dejan entregando todo, ¿sí? ¿Por qué? Es porque su fe no resiste tensión. Y la fe de Abraham evidentemente resistía momentos tensionantes. No solamente el momento con Isaac, que es como el más extremo, pero hubo un montón de cosas. Cuando estaba en Egipto, tuvo miedo, tuvo que ahí hacer una especie de, como le llaman algunas personas, triquiñuela, como para salir, ¿sí? O sea, que sí habían aspectos. O sea, no era una completa perfección en él. Y en nosotros, imagínese, mucho más. Pero sí es que tú examines y busques dentro de ti tener estos aspectos. O sea, dirigir tu vida conforme a estos principios de Dios. Ahora, aquí en este pasaje hay otra cosa que también el Señor nos la da y son las promesas o las afirmaciones de Dios. ¿Qué le dice aquí el Señor a Abraham? Le dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Eso es como la respuesta. O sea, cuando Abraham se está quejando y le está diciendo, pero es que no tengo descendencia, que a mi siervo Eliezer, y cuando le da todo esto, el Señor no es que le responda con una situación certera, no le dice tranquilo que en 3 años, ¿sí? Tranquilo que falta poco, no, no le dice nada de eso, como a veces quisiéramos, ¿sí o no? Uno a veces dice, si el Señor me dijera, no, en tanto tiempo lo que estás pidiendo va a pasar, me relajo, ¿sí? Pero no es así con el Señor, justamente por eso, porque es por fe, para que tú ejerzas la fe. Pero ¿qué le dice? Le dice primero, no temas. Esta palabra en el original, en el idioma original, aparece cada vez que el Señor llama a alguien. O sea, cuando llamó a Moisés, aparece ese mismo no temas, que para nosotros en el español, que es un poco más, eh, no sé, se puede decir como menos profundo el idioma. O sea, tú dices no temas, no tener temor, ya. En el hebreo, usted sabe, ya hemos enseñado, que cada palabra tiene como su contexto y su tinte, se puede decir, su significado un poco más profundo. Aquí, la palabra en hebreo es altira, no sé cómo se pronuncia, eh, que aparece todas las veces que el Señor hace un llamado a alguien. O sea, todos los siervos de la Biblia y del mundo y de todas las generaciones, cuando el Señor los llama, van a tener esta confrontación. ¿Y de qué se tienen que agarrar? De que el Señor les dice no temas. Ese es el único punto. O sea, tú cuando tengas temor, recuerda que el Señor te dice que no temas. Y eso debe bastar para que tú descanses
en sus afirmaciones. O sea, no esperes que el Señor te dé la respuesta directa y con detalle de lo que tú quieras, ¿sí? De lo que tú esperas, sino son las afirmaciones del Señor. ¿Por qué el Señor da esa mención o esa afirmación? Porque Él sabe que a la par tuya, o sea, a la par de tu fe, va a estar el temor, ¿sí? O sea, tú lo vas a sentir, así como Abraham lo sintió, lo vas a sentir y el temor justamente es el que paraliza o el que detiene a la fe. Cuando tú tienes temor, vaya uno a decir, aunque sea una palabra de fe, es muy difícil, o sea, es una lucha. De pronto lo sacas, pero es una lucha, ¿sí? Entonces, inclusive, mira, a veces tenemos temor de confiar en el Señor porque nos da susto ser defraudados por Él. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que no me atrevo a pedir algo como tan específico, ¿sí? Uno dice, no, pero no, Señor, que sea así, de esta manera, y especificaciones de cualquier situación que tú tengas, porque uno dice, donde el Señor no me responda, ¿cómo voy a tramitar esa no respuesta acá adentro? Si tú, pues supuestamente lo estás haciendo con toda la fe, ¿sí? Y ese es otro temor que surge, o sea, a sentirte defraudado por el Señor, para tranquilizar el alma, digamos, o para que tú tengas un poco de experiencia en esto, hay que saber que tú le expresas al Señor, pero tienes que entender su voluntad, ¿sí? O sea, el creyente también, en la persona que tiene fe, tiene que estar dispuesto a aceptar las voluntades del Señor. Habrán momentos en los que el Señor responda, sea muy claro con la respuesta, y habrá momentos en que el Señor necesita no responder justamente para tu proceso, ¿sí? Y no tienes que tener temor, o si no, uno a veces trata de ayudar a Dios, ¿no? Cuando uno va a compartirle a alguien, uno trata de, o sea, como de embellecer tal vez la experiencia, ¿sí? Yo me imagino que el Señor se ha de reír inclusive con esto, pero no hace falta. O sea, hace falta simplemente que cuando tú sientas temor, digas, siento esto, pero no le voy a hacer caso o no voy a accionar en pos de este sentimiento o esta sensación, porque el Señor me dice que no tema. Lo otro que le dice es, yo soy tu escudo. Hay una versión que dice, yo sostengo un escudo. Cuando uno habla de sostener, usted se ha dado cuenta que cuando uno, por ejemplo, esto, ¿no? Yo a veces este coso pesa bastante, no sé por qué tienen que hacerlo tan pesado. Y a veces yo acabo con la mano como engarrotada, ¿sí? Y como que cuando uno tiene algo, uno tiende a querer ponerlo en alguna parte, sobre todo si los más 30, o sea, las personas que ya superamos los 30, usted ve una silla y no duda en sentarse, ¿sí o no? Más o menos así es la sensación de sostener. O sea, si tú tienes algo y tienes dónde ponerlo, lo vas a poner, ¿sí? Porque es más sencillo. Acá el Señor nos está diciendo, acá en la Reina Valera dice, yo soy tu escudo, pero hay una versión que no recuerdo cuál es, que la leí, por supuesto, que dice, yo sostengo un escudo. O sea, es un comprometerse del Señor contigo, cuando tú confías, cuando tú tienes fe, que el Señor mismo se puede entender, se llegaría a incomodar, por supuesto que Él es Dios, que a Él no le pesa, ¿sí me hago entender? Pero es un gesto como de yo sostengo, o sea, no manda a nadie, ¿sí? No, no, simplemente Él con su brazo sostiene. ¿Qué es la otra confianza o el otro aspecto de la fe que tú tienes que mirar si lo sientes así o si lo vives así? Si tú sabes que el Señor es quien te está protegiendo. Esto es sencillísimo verlo. A veces uno está, no sé, viajando y uno dice, ay, no, esa carretera. Pero la persona que tiene fe, a pesar de que sabe que hay peligros, sabe que el Señor va con uno, ¿sí? Sabe que esa persona está acompañada o está el Señor comprometido con tu fe, con tu seguridad, porque el escudo también representa eso, ¿sí? Que haya una seguridad en tu camino. O sea, tú no sabes a dónde vas,
Esa es la característica que tenía Abraham y que tienen todos los siervos a los que el Señor llama. Tú no sabes dónde vas a ir a parar, pero sabes que en el camino vas seguro. A eso se refiere también aquí la palabra cuando habla de un escudo, ¿sí? Y luego le dice, tu galardón será sobremanera grande. Bueno, esto no hace falta prácticamente ni explicar, ¿sí? O sea, tú por tus esfuerzos de fe vas a tener un galardón. ¿Cuándo? Ahí sí, como dicen, sabrá Dios, en la literalidad de la expresión. O sea, solamente Él sabe cuándo va a manifestar el galardón que tienen para ti, obviamente en la eternidad, pero aquí en la tierra también. Solamente el Señor sabe qué tan cerca estás tú de tu bendición. Uno no puede saber, uno no tiene el panorama, ¿sí? Pero esto es para que tú camines, te animes. O sea, cuando uno le dice, vamos, vamos, que si tú lo logras, te ganas tal cosa, ¿sí o no? Eso es un estímulo. Por eso le digo, la fe tiene que estimularte a ti. Si tú tienes fe verdadera, tiene que estimularte, a emocionarte con el resultado o a motivarte con lo que el Señor te está proponiendo. También, una persona apagada, que hay bastante, sí, es como que sí, sí, van caminando, pero como sin la expectativa, como con una sensación que no debería estar, una sensación incorrecta. Mm, dice, eh, y tu recompensa será grande. Y todavía, para rematar, Abraham sigue, ¿sí o no? Y le dice, oh Señor soberano, ¿de qué me sirven todas tus bendiciones? O sea, hasta descarado se lo puede ver, ¿sí? ¿De qué me sirve si ni siquiera tengo un hijo? Entonces, como decir, todo lo que me prometes no me llena, no me satisface, porque el deseo que él tenía, que era su hijo y su descendencia, pues no aparecía o no tenía como mucho sentido. Mm, entonces, ¿pero qué pasa? Abraham, a pesar de que está batallando, pues la experiencia de él es que avanza, ¿sí? Y cada paso se empieza a convertir en experiencias, en vivencias que a él le permiten recordar que el Señor sí es confiable, que su Dios sí es digno de confianza, ¿sí? También lo que decíamos, que hay que desarrollar, o sea, que hay que buscar esa experiencia. ¿Sí? Entonces, aquí también otro tema importante, cuando la palabra dice creyó, porque dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, la palabra creyó tiene como la connotación de como de sostenerse, como de afirmarse, de que te apoyes en algo, ¿sí? Entonces no es de dientes para afuera, o sea, tú tienes que apoyarte, o sea, tu fe es lo que te apoyas para tú seguir caminando y esa es la característica de la fe genuina, ¿sí? Apoyarse en el Señor y dejar que el proceso, que el Señor vaya llevando tu proceso, ¿sí? Tampoco uno afanarse, no, sí buscar las experiencias con el Señor y saber que Él está al control del proceso. A veces uno, por el ímpetu, uno quiere más y a veces incluso quiere menos, ¿sí? A veces al contrario toca como retar a la gente o exhortar a la gente a que pretendan más del Señor, ¿no? Están como muy dormidos y otros que quieren ir a toda, que la primera es mejor, ¿sí? Pero de todas maneras, confiar en que el Señor está llevando el proceso tuyo, que Él está haciendo desarrollos, aunque tú no los percibas, ¿sí? Que está trabajando para el cumplimiento de esas cosas que van a suceder. Por eso hay un versículo que dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza, o sea, es como, o sea, es fatigado el proceso de fe. Tú vas a sentir eso en época sobre todo, ¿no? Pero sí es fatigado, ¿sí? Y
Y eso, que tus experiencias o tu desempeño vaya encaminado a la fe. ¿Sí? Por eso dice, más el justo por la fe vivirá. Si tú vives una situación que se te salió de lo planeado, mete esa situación también en el aspecto de la fe. Entiéndelo como parte del proceso. El Señor no se ha equivocado. Por eso los cristianos, ellos, dicen que en Dios no hay coincidencias. ¿Sí? Es como una manera de enseñarlo. Por supuesto que es bíblico, no con esas palabras, pero sí el entendimiento de que Él está al control y que donde Él te ha puesto, tú tienes que perseverar, porque la gente se zafa, ¿sí? La gente se equivoca en esto justamente. Piensa, no, es que yo vine a caer acá, a esta iglesia, pero no, hay mejores, yo debería estar en otro punto. O sea que tú le estás diciendo al Señor que se equivocó contigo, básicamente. Se está equivocando en tu proceso. Quiere decir que tú no tienes fe, porque la fe entiende de la grandeza de Dios, la fe entiende de las, eh, como dice, la voluntad que el Señor permite, del control que tiene Él. ¿Sí? Hay una palabra, pero se me escapa. ¿Sí? Y mira, y una cosa bien importante, el Señor, mientras tú te mantengas agarrado, no te suelta. Hay una sola manera para que el Señor a ti te suelte de tu proceso, para que descanses en la fidelidad del Señor, o sea, para que sigas confiando. La única manera en la que el Señor te suelta es cuando tú, con, con tu boca o con tus actos, le dices, suéltame. El Señor si no va a estar forcejeando contigo, te suelta y te vas al otro lado. Y por eso uno no se explica cómo si la gente ha aprendido cosas que son buenas hasta desde el punto de vista racional y humano, no las pasan por alto, ¿sí? Los mandamientos del Señor o los principios los pasan por alto. ¿Sí? Pero mientras tú te mantengas, aunque dudes, aunque vayas patinando, aunque, mejor dicho, aunque cuestiones, aunque te enojes, aunque por eso hay muchos pasajes en los que se enseña eso. Jacob, por ejemplo, fue uno de ellos, o sea, él forcejeó feo con Dios, ¿sí? Y uno así se encuentra, pero todo eso está permitido. Pero en ese proceso, encárgate de mirar cómo es el desempeño, cómo es tu fe, si tienes las características, si tienes temor, si confías, si tú vives confiado diariamente, si tienes un momento difícil y vas todo atemorizado o vas con miedo, pero contenido en el Señor, todas esas cosas pues hablan de tu fe. Del resto, literalmente es dejar que el Señor te lleve. Es confiar que Él no te va a soltar. Él no va a permitir siempre y cuando tú le muestres tu fe al Señor. Que le sigas mostrando que a ti te importa, también se puede identificar, ¿sí? Como en cualquier relación. Una persona puede cometer errores, pero si esa persona le dice a la otra persona, pero es que yo quiero mejorar, quiero hacer esto, quiero, y te ve la intención, la vocación de avanzar o de seguir, pues hay esperanza, ¿sí? En una relación humana, o sea, el Señor con nosotros, mientras tú le muestres que tu corazón está todavía interesado, Él mete la mano, Él no te va a soltar. Vamos a orar.